Muchas gracias. Gracias, Klaus. Nuestra segunda expositora, también Andrea Repeto, el capítulo del libro que ella comentará es el Impuestos a la Renta, una reforma progresiva y eficiente. Andrea, 9 minutos. Trataré. Muchas gracias. Este capítulo fue escrito con Dante Contreras, pero en él también participó de manera bien activa Osvaldo Larrañaga. Este capítulo pertenece a la sección del libro sobre desigualdad y sobre desarrollo social, y ese es el énfasis que queremos darle a estas propuestas que estamos realizando. Uno es que los impuestos se piensan para recaudar, también minimizando las distorsiones en la eficiencia económica o incluso para corregir males como los que describía Klaus recién, pero los impuestos también son importantes para redistribuir. Son un instrumento que tienen las sociedades para redistribuir y siempre que la sociedad valore la equidad, debiese usar este instrumento. Nosotros tenemos un sistema de impuestos que en neto es más o menos neutro. Tenemos la gran parte de nuestra recaudación viene por IVA, que es un impuesto que es regresivo, y después vienen proporcionalmente los impuestos a la renta, que son progresivos, pero que pagan un porcentaje muy pequeño de la gente. Así que en neto, nuestro Gini antes o después de impuestos es prácticamente el mismo y estamos perdiendo la oportunidad de utilizar este instrumento para redistribuir. Y la manera más eficaz y el instrumento dentro de todos los impuestos para redistribuir es justamente, son los impuestos directos, los impuestos a la renta, y por eso en este capítulo nos centramos solamente en impuestos a la renta. Chile tiene este impuesto progresivo, si uno mira las tasas, parten de gran tramo exento y la tasa marginal máxima es del 40%, pero existen exenciones que reducen esta capacidad no solo de recaudar, sino que también de redistribuir. Algunas de ellas son de los años 80 y cumplieron un objetivo en su origen, en especial todo lo que tenga que ver con el desarrollo del mercado de capitales y con acceso a financiamientos para las empresas para inversión. Pero eso era en los años 80 y estamos en el 2013. Al mismo tiempo, hay algunos regímenes simplificados, de los que Klaus ya se refirió, que buscan simplificar el problema de registrar los impuestos, de fiscalizar los impuestos, de responder a los impuestos, y eso también se debía a que en el pasado no teníamos las tecnologías de información para hacer esto de manera más eficaz. Y hoy día eso, igual que el caso anterior, eso ya no es necesariamente cierto. Por lo tanto, lo que queremos aquí proponer es una reforma al sistema de renta que se haga cargo de estas exenciones que cumplieron su rol, pero dado el nivel de desarrollo actual del país, ya no se justifican. Y no solo se justifican, sino que también generan ineficiencia, cambian la manera en que se organizan las empresas. Me quiero organizar de una manera, no de la manera más eficiente posible, sino que para poder aprovechar ciertas exenciones en los impuestos. Eso también lleva a ilusión y evasión, porque es muy difícil muchas veces fiscalizar y quizá Javier Echeverri nos puede contar un poco de cuán difícil es hacer fiscalizaciones de muchas de estas exenciones particulares. Y al mismo tiempo se convierten en poco equitativos, porque solo algunos pueden aprovecharse de estas exenciones y tenemos personas que generan los mismos ingresos, pero los generan de maneras distintas y terminan pagando tasas distintas, que eso es la equidad horizontal a la que se refería Klaus recientemente. Entonces nosotros creemos que debemos ponernos al día, tenemos que hacer esta reforma de impuestos a la renta y no necesariamente con el objetivo de recaudar, incluso si no quisiéramos recaudar un peso más, creemos que esta es una reforma que hay que hacer, porque hay ganancias potenciales de eficiencia y hay ganancias potenciales de equidad. Algunos principios sobre los cuales trabajamos, que son principios más bien prácticos. Uno es que mientras más amplias sean las bases, o sea, mientras todos los ingresos caigan en el mismo grupo, menos espacio hay para la elusión. Uno no tiene cómo disfrazar una cosa de la otra cuando todos los ingresos son tratados de manera igual. Si tenemos esta base más amplia, también podemos bajar las tasas y, por lo tanto, reducir distorsiones que producen las tasas marginales máximas. Podemos recuperar la equidad horizontal porque todos los ingresos son tratados de la misma manera y al mismo tiempo simplifica el problema, por lo tanto, los costos de cumplimiento y al mismo tiempo los costos de fiscalización también se reducen. Chile tiene una gran gracia, que también Klaus la mencionó, que muy pocos países del mundo lo tienen. Tiene impuestos integrados, tenemos este sistema del global complementario, en que la empresa paga por sus utilidades
y si la tasa marginales a la que están los dueños afectos es más alta que la tasa que pagan las empresas, entonces tienen que pagar por el diferencial, no tienen que volver a pagar por todo. Y cuando uno está en ese mundo, la manera en que uno debe entender el impuesto a las empresas es como una retención. Aquí no estamos cobrando a las empresas, queremos cobrarle a las personas, y las personas son los dueños de las empresas. Por lo tanto, aquí es lo mismo que algunos de ustedes, me imagino acá, deben ser trabajadores dependientes, su empresa les retiene impuestos, y después a final de año uno se pone al día en abril se pone al día con el sistema, con impuestos internos. Esta es exactamente la misma idea. Y si uno cobra directamente en la fuente, tiene mucha más chance de recaudar y de evitar elusión y evasión. Y ese es el concepto de poner un impuesto a la empresa en este ámbito. Muchos comentaristas, y he leído ahora que se está discutiendo estos temas en torno a las reformas de impuestos en las campañas políticas, muchos comentaristas han escrito columnas y he visto muchas veces citando ciertos trabajos de los años 80, Chamblillado en particular, que dicen que el impuesto óptimo al capital sería cero. Eso es un caso particular de la teoría, que depende de que los impuestos no estén integrados, de que la gente tenga un horizonte de planificación infinito, de que la equidad no importe, de que no haya restricciones de liquidez, que no haya incertidumbre, que no haya riesgo. Y la realidad no cumple con ninguna de esas cosas. Si uno revisa la literatura, el impuesto óptimo de las empresas es positivo. No sabemos cuál es exactamente el número, esa es la realidad, pero es positivo y sobre todo porque estamos en un sistema integrado. Dicho todo eso, nuestras propuestas son básicamente tres. Una es muy similar a la que propone Klaus y Jorge en su capítulo. Los sistemas de renta presunta y de los regímenes simplificados lo que buscan es simplificar los impuestos, al mismo tiempo proveer de liquidez. Y hay uno de esos mecanismos que existe en Chile, el 14 TER, que cumple con esos requisitos. Y lo que nosotros proponemos es llevar todas estas pequeñas empresas y distintas formas de organización de las empresas en distintos sectores a unificarlo al 14 TER y extender su cobertura según las ventas a un grupo bastante más grande del que está afecto hoy día. El 14 TER es sobre la base de flujo de caja, por lo tanto las inversiones, por ejemplo, se descuentan de manera inmediata y con eso se promueve la inversión en las empresas. Un segundo ámbito es pasar a un pago de impuestos por utilidades realizadas. Hoy día las empresas tributan por las utilidades vengadas, pero los dueños pagan el diferencial de tasas solamente si retiran esas utilidades y el objetivo ha sido promover utilidades. Chile es una anomalía en este sentido. Es una anomalía porque dentro de un sistema de impuestos integrado, otros países tributan 2 veces las utilidades, tenemos un gran diferencial de tasa, del 20% de las empresas al 40% de la tasa marginal máxima. Y no solamente se deja reinvertir en la empresa, sino que uno puede ahorrar en cualquier parte. De hecho, casi todos los ahorros aparentemente están en empresas que hacen inversiones financieras. Y significa un trato preferencial. Los dueños de empresas tienen todas estas posibilidades de ahorrar de manera distinta, con tratamiento tributario preferencial, pero en el resto de los trabajadores del país no pueden hacer eso. Y por lo tanto promueve disfrazar ingresos laborales como ingresos del trabajo. Y además la fiscalización es muy difícil. Los trabajos que conocemos, Bustos, Engel, etcétera, Larraín y Cerda, que cito aquí, Felipe Larraín, Rodrigo Cerda, los trabajos dicen que los impuestos, que las empresas la inversión ya no está afecta a los impuestos de las empresas. Las empresas grandes, la tasa de inversión no es relevante, la tasa de impuestos, perdón, no es relevante para las empresas grandes. Lo es para las empresas pequeñas, pero los números que tenemos son muy pequeños. Los cálculos de Felipe Larraín y Rodríguez Cerda dicen que si uno sube 10 puntos la tasa de las empresas, de 20 a 30, la tasa de inversión de las empresas más pequeñas caería entre medio punto y 1 punto de inversión sobre el stock de capital. O sea, si tú estabas invirtiendo 10, ahora vas a invertir 9,5 o 9. Y por lo tanto, los efectos eran relevantes en sus cálculos en los años 80 y dejaron de ser relevantes hoy día. Entonces, dicho todo eso, podemos movernos a una base más amplia. Nos preocupa la inversión y nos preocupa el ahorro, por lo tanto, queremos cambiar este mecanismo que es difícil de fiscalizar por uno fácil de fiscalizar que también promueve la inversión, que es la depreciación instantánea. Y al mismo tiempo todo esto permite reducir las tasas y reducir la brecha. Proponemos subir la tasa del 20 al 25% de las empresas y bajar la tasa marginal máxima, de modo de que la brecha sea pequeña y reducir todos estos espacios de ilusión y evasión que tenemos. Por ejemplo, si reducimos la tasa máxima del 40 al 30%, el diferencial que tiene que pagar un dueño de empresa ahora es muy pequeño. Y ya prácticamente da lo mismo si estamos hablando de utilidades de vengada o utilidades retenidas para efectos de pago de impuestos.
Por último, promovemos un tratamiento del ahorro menos heterogéneo y desordenado al que tenemos hoy día, tratar a todos por igual, y consiste en eximir del pago de impuestos los retornos a los activos financieros que estén por encima, está equivocado, una tasa normal de retorno.